Bienvenidos. Hoy hablaremos acerca del valor económico agregado. Yo soy la estudiante Sara Elena Vargas Singer y esta es la materia de Finanzas 2 de la materia de la Universidad Católica Boliviana San Pablo de Cochabamba. Ok. Primeramente veremos qué es el EVA, cuáles son sus componentes, cómo se calcula, qué estrategias se usan para incrementarlo, cuáles son sus objetivos, ventajas y desventajas, cómo se compara a otros indicadores tradicionales, un ejemplo de aplicación y cómo se relaciona con el valor de mercado agregado. El valor económico agregado es lo que queda en una empresa luego de cubrir todos los gastos y la rentabilidad mínima proyectada. Su resultado les da a los accionistas, inversionistas e interesados elementos de juicio para visualizar si se generó valor en un determinado periodo de tiempo. Es necesario porque mide el valor que genera una empresa y el principal objetivo financiero de toda empresa es generar, crear o aumentar su valor. ¿Cómo está compuesto el EVA? Por tres elementos principales. La utilidad antes de intereses y después de impuestos es aquella en la que se obtiene del estado de resultados y son los gastos en los que se incurre para la operación de la empresa, incluyendo impuestos, depreciación u otros gastos extraordinarios. El valor del activo, que está conformado por los activos fijos, más el capital de trabajo operativo, más otros activos, y el costo promedio ponderado de capital, que en términos sencillos es el costo del dinero que necesita la empresa o proyecto para funcionar. ¿Cómo se calcula el EVA? Con los elementos ya mencionados. El EVA es la resta entre el UAID y la multiplicación del valor del activo con el costo promedio ponderado de capital. El UAID se obtiene del estado de resultados al aumentarle a la utilidad neta intereses, gastos no operacionales y restarle ingresos no operacionales y beneficios tributarios. En relación a los activos, se consideran los activos operacionales, o sea, los corrientes y fijos implicados en el desarrollo de la actividad principal, y se toman en cuenta los del principio del periodo, no los del final. Y el costo promedio ponderado de capital, que es el porcentaje de aporte propio de la estructura financiera por la tasa de los recursos propios, más el porcentaje de crédito por la tasa de crédito, multiplicado por 1 menos la tasa impositiva. 1 más la tasa impositiva. Las estrategias para crear valor e incrementar el EVA. Por la naturaleza del EVA, para que este incremente se tiene que incrementar también el UAID o disminuir el valor del activo o del costo promedio ponderado del capital. ¿Cómo aumentar el UAID? Hay tres estrategias principales. Primero, la innovación. Sacar al mercado más productos que satisfagan las necesidades de los consumidores y aumentar las ventas. Reforzar elementos de la mezcla de marketing para igual incrementar las ventas o eliminar y rediseñar actividades que aportan poco o nada de valor al consumidor. Para reducir activos y costo promedio ponderado de capital, se puede mejorar el uso de activos, asegurarse de que se lo usen lo más eficiente posible, reducir los activos, es decir, vender aquellos innecesarios o alquilar en lugar de adquirir, maximizar las reducciones fiscales, invertir en activos que rindan por encima del costo del pasivo, o reducir activos manteniendo la UID, como aumentando el precio de venta o reduciendo el costo de los productos. Objetivos, ventajas y desventajas del análisis del EVA. Sus objetivos son aumentar el valor de las empresas y por tanto la riqueza de los propietarios, es decir, maximizar la utilidad con la mínima inversión, trabajar con el mínimo riesgo manteniendo un equilibrio entre endeudamiento e inversión de los socios y disponer de niveles óptimos de liquidez. Entre las ventajas y desventajas se encuentran mejor conocimiento de las unidades estratégicas de negocios que crean o destruyen valor económico, mantener un conocimiento en el mercado productivo y financiero para conseguir el éxito deseado, desarrollar estrategias que incrementen el valor futuro de la empresa o rediseñar los procesos internos para alinearnos al concepto de creación de valor. Sus desventajas son que no considera las expectativas del futuro de la empresa, se requiere una gran cantidad de ajustes de la información financiera, pero debe existir un buen intercambio entre exactitud y simplicidad del cálculo, ya que al hacerse ajustes muy complicados, disminuye la credibilidad de los resultados. El EVA como método de evaluación versus indicadores tradicionales. Aquí se evidenció cuáles son las limitaciones de los indicadores de valor más reconocidos que el EVA no tiene. Primero, rentabilidad empresarial. Su principal limitación es que los criterios contables aplicados en empresas difieren.
al igual que los impactos futuros que se pudieran dar al evaluar los estados financieros finalizados. La utilidad por acción, su limitación es que no puede ser calculada por unidad de negocio y lo mismo ocurre con el flujo de caja por acción. En cuestión de la rentabilidad del activo ROI, que es el indicador más reconocido, la financiación pasa a segundo plano y no se considera el costo del dinero ni el nivel de riesgo con el que opera la empresa, cosa que el EVA sí hace. Ejemplo de aplicación práctica del análisis del EVA. Con base en el balance general, estado de resultados e información adicional, se pide calcular el EVA y dar las recomendaciones que sean necesarias. Entonces se tiene un balance general, se tiene un estado de resultados donde se nos da el dato de cuántos son los impuestos, que son 33%, e información adicional, que nos dice que el activo tiene una valorización para fin de la gestión de 50 millones, el costo de oportunidad de los inversionistas es del 35%, el costo de deuda antes de impuestos 25% y la tasa impositiva del 35%. Primeramente vamos a calcular el costo promedio ponderado de capital. Para ello necesitamos saber cuánto es el costo de la deuda y para ello vamos a calcular el costo de la deuda después de impuestos porque el dato que se nos da es antes de impuestos. Entonces para ello tomamos el costo antes de impuestos, que es 25%, por 1 menos la tasa impositiva, que es 33%. Esto nos da un costo después de impuestos de 16.75%, que es este. El costo del recurso propio nos dicen que es 35%. Y sacando la proporción, podemos calcular que la estructura financiera de recurso propio es 64% y de la deuda 36%. Esto nos da un costo promedio ponderado de capital del 28.34%. Ahora, para calcular el UID, como mencionamos antes, se obtiene del estado de resultados. Obteniendo la utilidad neta, le aumentamos gastos financieros, gastos no operacionales, restamos ingresos no operacionales y restamos beneficio tributario, lo cual nos da un ID de 533.320 pesos. Para calcular el valor del activo, es necesario recordar que en esta sección se nos menciona que el activo tiene una valorización de 50 millones de pesos para el final de la gestión. Sin embargo, nosotros necesitamos el activo al inicio de la gestión, porque eso se requiere para el cálculo del EVA. Para ello, tenemos que restar estos 50 millones de valorización para el final de la gestión del total activo. Esto nos da un activo de 767.000 pesos. Ejemplo, ahora, ya una vez que tenemos los tres elementos para calcular el EVA, tenemos el UID, el costo promedio ponderado de capital y el valor del activo, podemos concluir que la empresa genera valor por 3.315.952 millones de pesos, lo que implica buena utilización de los recursos. Sin embargo, se deben analizar algunos componentes del activo y tratar de disminuirlo para mejorar incluso más el EVA generado por la empresa. Acerca del valor de mercado agregado, MVA. Esta es la cantidad de beneficios monetarios que una empresa puede crear desde su fundación o desde el inicio de un proyecto. Entonces, gráficamente, esta es la inversión inicial que se hace para un proyecto o una empresa. Y el crecimiento sobre esta inversión, o sea, las utilidades generadas, es lo que se conoce como valor de mercado agregado. La diferencia entre EVA y BMA es que el EVA es el valor de un proyecto por periodos, o sea, existe un EVA por cada periodo. Y el BMA es el valor de un proyecto desde el inicio del proyecto hasta el final, o sea que solo existe uno por proyecto. Para calcular el BMA se obtiene el valor presente neto de todos los EVA, que a continuación veremos en un ejemplo, y interpretando su resultado, si este es superior a 0, significa que la empresa creó valor, y si es inferior a 0, la empresa no creó valor. Entonces, un ejemplo práctico. Para un proyecto cuya duración es de 4 años, se tienen los siguientes EVA de cada año, que son estos. Se pide determinar los beneficios totales generados por el proyecto sabiendo que el costo promedio ponderado de capital es 10%. Esta es la fórmula para calcular el MVA, teniendo en cuenta que T es el periodo, la gestión. Entonces, para la gestión 1 es el EVA de menos 7.850 sobre 1 más 10%, elevado al número de gestión, que es 1.
Se aplica este proceso para cada gestión, se obtiene los resultados y se los suma y se obtiene que el MBA es de 14.979 pesos. Esto quiere decir que el proyecto sí está creando valor. Entonces, este sería un ejemplo de aplicación del EVA y del MBA. Aquí se enlista toda la bibliografía utilizada, que al final de cada diapositiva se puso cuál de las bibliografías se utilizó. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.